ocurren a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan, y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él. Bueno, ya estamos de nuevo en un nuevo bloque de Enfoque Político Global. Ahora le paso el mando a Luis, así puede hacer una conclusión, podemos hacer una reflexión sobre cómo hoy tenemos que tomar estos valores de San Martín para nuestra vida en la actualidad, no solamente nosotros como ciudadanos, sino también pretender eso para los que hoy nos gobiernan. Sí, el cierre no puede ser más emotivo, porque no vamos a tratar tanto la parte conocida, la parte militar, sus campañas, sus combates, sus batallas, sus éxitos, sus posturas políticas. Yo quiero resaltar esto. San Martín se fue de muy niño con toda su familia para España, creo que a los 6 años. Regresó con 34 años, estuvo 28 años en España. Vino a los 34 años, se fue a los 45, lo cual quiere decir que solamente estuvo 11 años, y en esos 11 años que estuvo en el Río de la Plata, logró todo lo que logró y dejó las marcas más profundas en la historia argentina que se puede conocer. Esas marcas que son las que tienen que ser enseñadas, que tienen que ser conocidas por nuestra juventud, por los niños y por las futuras generaciones. En 11 años, ya lo hizo en su niñez, lo hizo en su tiempo en España, siempre dando el ejemplo de una vida de corrección, de una moral en la más alta de las esferas. Y ahora vienen 27 años más de su vida, 27 años en el exilio. Cuando le preguntaron por qué se iba, por qué estaba en Granbourg, en Francia, decía, me fui a plantar papas, quiero dedicarme a plantar papas. Y no lo hizo a nivel de negocio en su propia tierra, en donde él vivía. Realmente se fue a cosechar papas. Otra cosa que le gustaba era la pesca en el mar. Estaba Granbourg ubicada cerca del mar. Y para ir hasta donde estaba una pequeña embarcación, un pequeño bote, lo hacía en mula. Se iba con una mula y llegaba al lugar, ataba la mula y se iba a pescar. Su atareada vida de general, de guerra, de triunfos, ha pasado a dedicarlo a la naturaleza, como también a dedicar a la educación, al cuidado, a esa entrega de amor que le dio a su hija Merceditas. Ya Merceditas en la juventud tuvo la oportunidad de conocer más cerca y de tener mucho más comunicación y contacto con su padre, el prócer de la Argentina. Y a pesar de todo ese tamaño que tenía en la historia, se dedicó también a darle cuidado, crianza y entretenimiento a sus 2 nietas, una de las cuales falleció pronto. En ese interín también Mercedita se casó, y la vida del general San Martín llegó a su fin en la tranquilidad, en la soledad, y apenas escribiendo algunas cartas con amigos, pero no cartas políticas ni cartas militares, sino muchas de ellas contando cosas
de las cuales yo rescato aquella carta que le envía a Mercedita cuando él estaba en Mendoza y le manda las máximas. Algunos entienden que fueron 10 y otros cuentan 12, depende de cómo logren dividir el escrito de las máximas, pero si ustedes las pueden volver a ver, el tiempo a nosotros ahora ya nos está apurando, pero son cosas muy sencillas pero muy profundas que van a marcar la vida de un niño, sobre todo de un niño como ciudadano de bien. Con esto damos por cerrado esta parte y dejo a Valentina para que empecemos con la parte de la información internacional en sí misma. Sí, bueno, cambiando totalmente de tema, nos vamos a lo que es Venezuela. Recordar que Venezuela está pasando un proceso de una transición, se podría decir, de un cambio de gobierno. Continúan las negociaciones, continúan las charlas con la oposición. Recordar que actualmente está como presidenta interina Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta de Nicolás Maduro, quien se encuentra hoy preso en Estados Unidos. Lo que viene a ser noticia es la excarcelación de presos políticos, saber que en este tiempo de los gobiernos que hubo de Nicolás Maduro y aún de Chávez anteriormente, esta situación venía siendo bastante compleja, se mantenía lo que es presos políticos, totalmente oprimida lo que es la oposición, y el gobierno de Venezuela anunció el 14 de agosto de este año la excarcelación de 131 personas consideradas presas políticas, presentando medidas como esto de la denominación de un acuerdo de paz y convivencia democrática. Igualmente esta cifra no está totalmente determinada o fija, porque también hay otras organizaciones de derechos humanos que empiezan a meter presión, a reclamar sobre estas liberaciones. Bueno, la organización de un foro penal lleva un registro independiente de los presos que se encuentran hoy en Venezuela, y bueno, se había confirmado el 15 de agosto, hace prácticamente 2 días, 72 excarcelaciones de 131. Esto viene siendo progresivo. Recordar que ya hubo una primera instancia de excarcelaciones, pero fue a medida y controlada de una manera muy particular, que también ha quedado muchas dudas, y también hablan de que los que fueron excarcelados fueron con distintas situaciones, quedan con medidas judiciales, siguen con procesos penales abiertos, y muchas organizaciones están pidiendo hoy que sea la liberación total, porque en este caso esta liberación es como medio parcial para que siga transcurriendo lo que es el proceso judicial en la vida de cada una de estas personas que han sido excarceladas. Y bueno, la liberación de los presos políticos puede interpretarse como un gesto de distensión y una señal hacia el diálogo. Como primero decía, que están en un proceso de diálogo con la oposición porque quieren empezar a hacer un llamado a elecciones para hacer un cambio de gobierno, en este caso. Y uno de los casos mediáticos más llamativos es que se encuentra de Emir Lendris Benítez, que había sido condenada a 30 años de prisión y denunció haber sufrido en todo este tiempo que ha sido presa torturas durante su detención y que estaba embarazada. También fue, liberada otras personas en cuyos casos también habían sido cuestionados por los derechos humanos. Se hablaba mucho de esto, de cómo había torturas a los presos políticos, donde no había un poder de la libertad de expresión, no había una situación de que alguien se pueda presentar con un partido totalmente de oposición, porque pasaba esto frecuentemente en lo que pasa en Venezuela. Así es. Me parece que es un buen signo, es esperanzador estos movimientos de que la política en Venezuela entre en un estado de normalización, de mayor diálogo.
entre los políticos, entre los líderes del oficialismo, de la oposición, y que no todo se decida por medios de agresiones donde se llevan la vida y las libertades y los derechos de las personas. El mundo está realmente pasando por conflictos en todos los continentes. Una de las situaciones que llama la atención es la sucesión de temblores y terremotos de magnitudes importantes que también vienen a mezclarse con estos síntomas de convulsión global que existe. Recientemente se realizó una reunión comandada por el secretario de guerra, como le gusta llamarse, Peter Hegseth, con la mayoría de los gobiernos de Sudamérica, con el fin de plantear la lucha contra el narcotráfico en el continente, con la presencia de tropas norteamericanas, lo cual es aceptado por muchos de los mandatarios, entre los que se encuentra nuestro presidente, y los únicos países que no han participado de esto son Brasil y México. Y lamentablemente es una ausencia muy grande, porque si quieren pelear contra el narcotráfico tienen que tener la participación de un país como México, que cuenta con carteles grandísimos, como el cartel de Sinaloa, como el cartel de Jalisco y muchos carteles más. Yo creo que sería una lucha media vana no incluir a México. Y lo mismo pasa con el Brasil, que tiene una fuerte presencia de compra, venta, tráfico, narcotráfico internacional de drogas. Ya se ve que en las favelas hay un estado dentro de otro estado, un sistema paramilitar que hacen estragos con la venta y el consumo de drogas. Brasil y México son países que están castigados fuertemente por este flagelo, y lamentablemente no sé si lo mejor sería participar o no, pero esa es la posición de ellos. El tema de la situación global también se pone mucho más difícil cuando Rusia es atacada ferozmente por Ucrania. Realmente los drones ucranianos están causando daños inesperados, incontrolables. Más de 600 drones Rusia pudo interceptar, pero han caído muchísimos drones en la capital rusa, en Moscú. Uno de ellos destrozó una de las bases, vamos a decir, cuarteles generales de la tienda Amazon en Rusia, que es una de las más grandes del mundo, y produciendo daños económicos fuertes, pero sobre todo dando cuenta de que la seguridad de Rusia en sí no está totalmente asegurada. Este conflicto también se traslada a la parte de las dos Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur. Japón ha elevado su presupuesto, está ordenando compras de armamentos, ya no solamente de defensa, como se le tenía permitido después de la Segunda Guerra Mundial, armamentos que son capaces de producir agresiones a países vecinos. Esto ha molestado a Corea del Norte, y más esta molestia saltó a la luz cuando, a manera de advertencia, el líder norcoreano ordenó el lanzamiento de un misil balístico en los mares del Japón. Esto realmente llamó la atención, y qué duda de que llamó fuertemente la atención, que hizo reaccionar al mismo Donald Trump. Donald Trump, juntamente con el líder de Corea del Sur, tenían preparados ejercicios militares que iban a durar una buena cantidad de tiempo entre sus ejércitos, con un despliegue fuerte, sobre todo en la parte marítima, y
le dio la orden Donald Trump a su secretario de guerra, Peter Hegseth, diciéndole que reduzca al máximo todo el tiempo y la envergadura militar de esos ejercicios militares. Corea del Sur mostró su gran descontento. Donald Trump lo dijo sin filtros: no quiero molestar al líder de Corea del Norte. Puede parecer esto como una provocación que le estamos haciendo y puede reaccionar mal. Por lo tanto, tomo la decisión de que los ejercicios militares se reduzcan al máximo posible. Es algo que se llega muy sobre la hora porque ya están desplegadas todas las fuerzas y todos los recursos militares para esos ejercicios, el cual es rechazado por parte de Corea del Sur, esta restricción en esos ejercicios. Siguen los problemas aumentándose. Los hutíes están causando bastante daño a cargueros árabes, saudíes, y a esto también tenemos que sumarle una situación que le está causando mucho dolor de cabeza a los jefes del Pentágono y sobre todo a Donald Trump, que es la situación del portaaviones Abraham Lincoln, que se encuentra, no técnicamente, pero vamos a decir prácticamente varado en el medio del Océano Índico, a miles de kilómetros de tierra firme, con más de 5.000 tripulantes que están haciendo saber su descontento por la falta total de insumos básicos para la vida en ese portaaviones. Puede imaginarse usted la cantidad de 5.000 tripulantes que empiezan a tener problemas psicológicos, problemas realmente físicos también, y problemas de alimentación, problemas de higiene. Y todo esto, de acuerdo a algunos medios informativos, hubo motines, hubo levantamientos, protestas. Algunos hasta se animan a informar que hubo muertos en esos motines, y sale a la luz también porque los padres de estos soldados de esta tripulación que está ahí llevando un tiempo ya de más extendido, de acuerdo a lo que tenían contratado, hacen saber su preocupación, y el peligro se extiende porque Irán conoce la situación de ese portaaviones y sabe que se encuentra en una debilidad muy grande en su capacidad para poder defender, quedando prácticamente como un fácil blanco para si Irán tuviera la intención de escalar el conflicto, hundiendo el portaaviones más grande de los Estados Unidos. Eso está por verse. Para eso también vemos que en Israel no paran de haber enfrentamientos entre Hamas y Hezbollah y Netanyahu, que expresa su descontento con Donald Trump. Sí, bueno, recién como decía Luis, los tripulantes de este portaavión llevan más de 260 días en este lugar donde, como me hago eco de las palabras que decía Luis, los padres se empezaron a preocupar por un bienestar físico y emocional, psicológico, lo que aplica a la distancia, al estar aislado prácticamente, no tener cómo defenderse, más allá del ámbito militar, sino cuando pasa esto anímicamente puede bajar totalmente la defensa, pueden ser unas personas muy preparadas, pero también hay cierta debilidad. Donald Trump hace mención sobre este tema y habla de que no está a ese punto crítico, sino que tienen es una medida de que todavía no llegó a su límite de los días que
tengan que estar los tripulantes ahí. Entonces la situación viene siendo minimizada, la preocupación de los familiares viene siendo bastante fuerte por esta situación, donde sigue el conflicto, donde no hay un acuerdo como tal. Estos acuerdos que iban dando, o las posibles treguas, siempre ya eran rotas desde el primer momento. Tomando esto de Israel, Benjamín Netanyahu habla de la situación de que pasaba en Hamas, en la Franja de Gaza, con el grupo militarizado Hamas, sobre lo que quieren hacer Donald Trump, desarmar por completo a este grupo, pero Benjamín Netanyahu dice que recién va a tomar medidas en la Franja de Gaza después de las elecciones. La situación viene siendo compleja para el Medio Oriente, sigue el conflicto, sigue escalándose, porque se van a ir sumando distintos países de un lado, de otro lado. Hablamos en este tiempo de las pronunciaciones de Turquía, cómo ellos van a decir, bueno, nosotros vamos a responder si hay ataques, van a responder, como Arabia Saudita también está siendo atacada por poder querer intervenir en esta cuestión y poder llegar a un acuerdo, termina siendo atacada. El estrecho de Hormuz sigue estando en conflicto. Por un lado se dice que Estados Unidos lo controla, por el otro lado Irán dice que no van a dejar pasar a nadie, que si se reabre va a ser en sus condiciones, con precios que ellos van a querer poner y todas las intenciones que quieran sumar a esta situación. Entonces el conflicto hoy lo vemos y está lejos de resolverse, porque hay entredichos de un lado y del otro, donde Estados Unidos con Israel no se ponen de acuerdo, no están en diálogo constante y llegando a un acuerdo, y de la parte de Irán, que él dice que no van a dar brazo a torcer con esto, y con los grupos que también tiene respaldando, como son los hutíes, Hezbollah, que está en el Líbano, y aún Hamas, que está en la Franja de Gaza. El mundo está en completo estado de conflictos. A veces estos conflictos se dan a nivel solamente local, dentro del mismo país, por cuestiones internas, pero también entre países. Vamos a poder ver que este conflicto ha llegado también a preocupar el resultado electoral que va a tener Donald Trump. Y así como Rusia dijo, vamos a hacer una operación especial para tomar la parte rusa de Ucrania, que ellos consideraban el Donetsk y Lugansk, ya lleva muchísimo más tiempo de lo que se puede llamar una operación especial. Estados Unidos e Israel dijeron también, primero una guerra de 12 días, ahora otra furia épica que le llamaron, como operación, no eran declaraciones de guerra, pero al parecer, de acuerdo a la estrategia que planea la Guardia Revolucionaria y el gobierno islámico de Irán, ellos pretenden llevar la guerra hasta el último día del mandato de Donald Trump, por lo cual no se avisora una posibilidad de una salida pacífica en el corto tiempo. Y esto va a terminar haciendo mellas rotundamente en el resultado electoral de los Estados Unidos. Ya se viene viendo, están llevándose a cabo primarias en muchos estados, están llevándose algunas elecciones de autoridades estatales y autoridades de lo que serían municipios allá, entonces en donde los resultados mayoritariamente le están siendo adversos a Donald Trump, y corren mucho riesgo de que ya llegada la fecha de las elecciones en Estados Unidos, el resultado sea adverso, lo cual va a incidir quizás de manera positiva o negativa en los avances de la guerra en la que está involucrado. Y quien se ve aún con mayor presión es el primer ministro Netanyahu, que en caso de perder va a tener que enfrentar la justicia y muy probablemente la cárcel.
eso es una situación que provoca mucha tensión y mucho riesgo de la posibilidad del uso de una bomba nuclear para definir o cambiar el rumbo de la guerra con Irán. Así que nos podemos estar preparando ahora, porque ya en Brasil oficialmente inició la campaña electoral de los dos candidatos con mayor posibilidades de llegar a la presidencia. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Recordarles que nos vamos a reencontrar el día viernes de 12 a 1 para poder seguir hablando de temas internacionales, poder hablar de cómo nos afecta como provincia y cómo nos afecta a nivel de nuestro país. Desearles que tengan una buena tarde el resto del feriado y nos vamos a reencontrar el día viernes. Hasta luego. Los cambios en el mundo ocurren a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser